Las transformaciones o aplicaciones son un concepto como el de la función, con el que ustedes están más acostumbrados a trabajar o les resulta por ahí más fácil de comprender, pero son de un espacio vectorial en otro espacio vectorial, ¿sí? Son funciones o aplicaciones generalizadas a espacios vectoriales. Entonces lo que hacen, al igual que una función, yo tengo una función eh, f de x igual a x al cuadrado, y lo que hago es tomar a todos aquellos valores correspondientes a las x o que pertenecen al dominio, elevarlos al cuadrado y de esa manera obtengo una imagen de esa función. Bueno, en las aplicaciones o transformaciones nosotros hacemos lo mismo pero con vectores. Como generalizamos durante la unidad 8 este concepto de vector o de espacio vectorial, vimos qué es lo que yo quiero decir cuando hablo de espacios vectoriales o de subespacios vectoriales, había una serie de axiomas que tenían que cumplir, y eso lo que me permitiera generalizar, además de los vectores con los que habíamos estado trabajando, a distintas entidades como por ejemplo matrices, polinomios, vectores propiamente dichos, etc. Entonces dijimos, bueno, cada vez que hablamos de un espacio vectorial, hacemos referencia a algo que cumple con estas características, y cada vez que hablamos de vectores, podemos hacer referencia a cualquiera de estas entidades para las que se encuentren definidas la ley de cerradura para la suma y para la multiplicación por un escalar. Hasta ahí estamos, digamos, unidad 8, resumidísima. Entonces tengo claros esos conceptos y digo, bueno, ahora sé lo que es un espacio vectorial o un subespacio vectorial, y voy a ver qué puedo hacer o qué operaciones le puedo aplicar a estos vectores en mis espacios vectoriales, y aparecen las transformaciones. ¿Sí? Entonces digo, bueno, las transformaciones son similares a las funciones, generan alguna modificación de mis vectores del dominio y me representan o me producen una imagen asociada a cada uno de estos vectores según esa transformación. Esas transformaciones son lineales cuando cumplen con las dos características de que la suma de la transformación de la suma de los vectores sea igual a la suma de las imágenes de las transformaciones de cada uno de esos vectores, y que el producto por un escalar o la transformación de k por mi vector b sea igual a k por la imagen de ese vector b. ¿Sí? Esas eran las dos condiciones que tenían que cumplir las aplicaciones o transformaciones para ser lineales. Y dijimos, bueno, nosotros vamos a trabajar con este tipo de transformaciones lineales, que son de un espacio vectorial en otro espacio vectorial y que cumplen con esas características. Esas transformaciones podían expresarse de manera, digo, yo puedo dar la expresión matemática que me permite, a partir de los vectores del dominio, calcular mis imágenes, o podía utilizar las matrices de las transformaciones, y que en realidad es la forma en la que después se trabajan. Había transformaciones que eran de tipo matricial, es decir, yo podía expresar, o la transformación se expresaba como el producto de una matriz por los vectores del dominio y me permitían a mí calcular los vectores de la imagen. O después vimos en el video siguiente, que correspondería a otra semana, que esas transformaciones o que cualquier transformación lineal podía expresarse como una transformación matricial. Lo que dijimos es que para poder expresar a cualquier transformación como una transformación matricial, es decir, como el producto de una matriz por mi vector del dominio, lo que yo tengo que hacer es poder calcular esa matriz, y la manera en la que lo hacíamos era seleccionar una base estándar para mi espacio vectorial del dominio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una transformación que va de R3 en R2, tengo que elegir o determinar cuál es la base estándar o canónica de R3. A esos vectores de la base estándar le aplico mi transformación lineal y voy a obtener los vectores imágenes de mis vectores de la base.
quiero determinar la matriz A que me permite expresar a mi transformación T como el producto de A por los vectores del dominio. Si E es una base estándar para mi espacio vectorial Rn, fíjense, mi transformación es de Rn en Rm, yo voy a aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores de mi base canónica o estándar y voy a obtener las imágenes de esos vectores. Y esas imágenes me van a permitir construir a mí la matriz A. ¿Por qué? La demostración está en esta filmina, ustedes después la pueden ver. Lo que hago es probar que las columnas de esa matriz A están compuestas por los vectores imágenes de cada uno de los vectores de la base canónica para Rn. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, conociendo de qué transformación estoy hablando, es decir, por ejemplo, de R2 en R3, de R3 en R3, de polinomios de grado 2 en polinomios de grado 1, lo que sea, conociendo esa transformación, puedo saber cuál es la base canónica de mi espacio vectorial de salida o de mi dominio, aplicarle a los vectores de la base canónica la transformación y de esa manera obtengo las columnas de mi matriz A. Y esa matriz A se conoce como matriz estándar de la transformación. ¿Para qué me sirve esto? Porque es mucho más fácil hacer un producto de matrices que ir aplicando quizás la expresión matemática a cada uno de los vectores del dominio. Y lo que estoy haciendo es automatizando el cálculo. Entonces yo ahora tengo una matriz A que la multiplico por cualquier vector de mi espacio vectorial Rn y permite obtener las imágenes de mi transformación. A esa matriz A, como sus columnas son las imágenes de los vectores de la base estándar, la llamo matriz estándar de la transformación. Entonces lo que hice fue transformar a cualquier transformación lineal en una transformación matricial. Por supuesto, fíjense, nosotros estamos yendo acá estamos generalizando el concepto de transformaciones matriciales. Entonces, para una transformación matricial, la matriz estándar y la matriz de la transformación son iguales, ¿sí? Eso es lo que les decía acá en el video, que chequen en el apunte, tienen un ejemplo que les permite comprobar. Ahora, yo tengo espacios vectoriales, tengo transformaciones que pueden ser lineales, que son del tipo de las que estudiamos, que me permiten obtener imágenes de mis vectores de mi espacio vectorial B en el espacio vectorial W, y de esa manera yo puedo, se dice que mi transformación T aplica o mapea a todo el espacio vectorial B en W. Ahora, también vimos que había maneras de expresar o de caracterizar espacios vectoriales y que tenían que ver con determinar qué es una base para un espacio vectorial. Si yo tengo mi espacio vectorial R3, ese espacio vectorial está constituido por todos los vectores de 3 dimensiones, ¿verdad? Ahora, yo podía determinar 3 vectores linealmente independientes de R3 que me permitieran construir o regenerar a todo ese espacio vectorial. Y esos 3 vectores, por lo tanto, eran una base de mi espacio vectorial R3. La base canónica es con la que estamos acostumbrados a trabajar, la que me dan los 3 vectores X, Y y Z, o IJK, considerando los versores, que me permiten, a partir de una combinación lineal de estos vectores, generar cualquier tipo de vector de R3. Pero, además de la base canónica, cualquier terna de vectores linealmente independientes entre sí constituyen una base para el espacio vectorial R3. ¿Para qué a mí me interesa cambiar de bases en los espacios vectoriales? Muchas veces, cuando yo tengo que aplicar un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, como en el caso de lo que estamos viendo ahora en la filmina a partir de una transformación lineal, lo que hago
es, para tener este cálculo automatizado y sencillo, determinar la matriz de esa transformación. Entonces, con la matriz de la transformación voy operando. Hay matrices que me permiten a mí resolver los cálculos más fácilmente. Y si yo me imagino una matriz que tiene un montón de ceros, cuando haga el producto puedo darme cuenta rápidamente que me va a facilitar los cálculos. Ni hablar cuando tengo que hacer potencias de matrices. ¿Por qué una potencia? Y porque tengo que hacer el producto de esa matriz por sí misma muchas veces. Bueno, muchas veces esas matrices de las transformaciones sencillas que me permiten resolver cálculos rápidamente, que se utilizan mucho en programación o en los programas de cálculo, no están asociadas a la base canónica, ¿sí? Entonces, a mí me puede llegar a interesar encontrar otra matriz que represente a la misma transformación lineal, pero que esté asociada a una base que me permita hacer esa matriz más sencilla. Entonces, acá aparece este concepto en el cual decimos que cada vez que yo aplico una transformación T que me permite al vector X transformarlo en su imagen en W, lo que puedo hacer es, dadas las bases B y B', obtener los vectores de coordenadas de X en la base B, y se genera automáticamente una transformación T' o rayita en el cual me relaciona a ese vector de coordenadas de X en base B con un vector de coordenadas en base B' de la imagen de X según mi transformación lineal. Y acá fíjense que lo que estamos haciendo es generalizando el concepto del que veníamos recién. Si mi base B es la base canónica para mi espacio vectorial B, este vector de coordenadas coincide con el vector X. Si yo estoy hablando de R2 y quiero el vector de coordenadas de un vector cuyos componentes son 2 y 1, y ese vector de coordenadas lo quiero respecto a la base canónica de R2, los escalares coinciden con los componentes de mi vector. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En el caso de las bases canónicas, los vectores de coordenadas son iguales al vector X. Y la matriz estándar va a ser la matriz que a mí me relacione a cada vector X con su imagen. Cuando esa base no es la canónica, lo que yo debo determinar es el vector de coordenadas de X, la matriz que me permite calcular su vector de coordenadas de la imagen y de esa manera obtener la imagen. Acá en el espacio vectorial W pasa lo mismo. Cuando B' es la base canónica de W, este vector de coordenadas va a ser igual al vector T de X. Entonces, esta matriz A, que me permite a mí expresar en este caso el producto o mi transformación como el producto del vector de coordenadas respecto a una base, y me permite obtener las imágenes como vectores de coordenadas respecto a otra base, se conoce como matriz de la transformación respecto a las bases B y B'. Cuando esa matriz es respecto a la base estándar, es la famosa matriz estándar de la transformación. Cuando las bases no son las bases estándares o canónicas, esa matriz es la matriz de la transformación T con respecto a las bases B y B'. Entonces ahora yo puedo tener distintos problemas en los cuales aparece este tipo de matrices. ¿Qué puede pasar? Yo conozco a la matriz A y quiero encontrar la imagen de mi vector X, que sería el vector T de X, ¿verdad? Si yo conozco esa matriz A, por supuesto que voy a conocer relativa a qué bases es. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el vector de coordenadas de X respecto a la base B,
hacer la multiplicación de A por este vector de coordenadas y voy a obtener el vector de coordenadas de la imagen respecto a la base B'. Otra cosa que puede pasar es que yo no conozca a esa matriz A, entonces la quiero calcular. ¿Para qué? Para poder automatizar este cálculo. Quiero calcular la matriz A y para eso parto de la definición. Digo que esta matriz, cuyas dimensiones deben ser m por n, tiene que ser tal que al multiplicarla por el vector de coordenadas respecto de la base B, obtenga el vector de coordenadas de la imagen respecto de la base B'. Y esto debe cumplirse, por supuesto, para todo vector X que pertenece a mi dominio. Tengo acá genéricas dos bases, B, una base para el dominio, y B', una base para el espacio vectorial W. Por supuesto, las dimensiones son n y m, podrían o no ser iguales, eso depende del tipo de transformación que tenga, y quiero encontrar entonces esa matriz A. Para eso, lo que voy a hacer es calcular los vectores imágenes de cada uno de los vectores de mi base B. ¿Sí? Recordemos, los vectores U eran base de mi dominio. Tomo esos vectores del dominio y calculo sus imágenes. ¿Cómo lo hago? Porque conozco la transformación lineal. Entonces, calculo todas las imágenes de los vectores U, y una vez que tengo las imágenes, calculo sus vectores de coordenadas respecto a la base de W. ¿Sí? Esto lo vimos en el capítulo número 8, deben haber resuelto muchos ejercicios iguales. Esos vectores de coordenadas se van a transformar en las columnas de mi matriz A. Calculo las imágenes de los vectores U y determino sus vectores de coordenadas respecto, por supuesto, a la base B', que es una base de W. Esos vectores de coordenadas van a ser las imágenes de A. Y fíjense, si yo estuviese, vuelvo al ejemplo anterior, hablando de la base canónica, el vector de coordenadas coincidiría con el vector imagen, porque para una base canónica esos vectores son iguales. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá es lo mismo que hacía cuando calculaba la matriz estándar de la transformación, pero ahora como no tengo las bases estándares, lo que hago es usar los vectores de coordenadas en lugar de los vectores correspondientes. De esa manera puedo conocer o determinar cuál es esa matriz A relacionada a las bases B y B' de mi transformación que me permitirán hacer el cálculo. Semejanza o similaridad, algo de esto vamos a ver ahora cuando avancemos con autovalores y autovectores, pero vamos a decir que cuando las transformaciones son operadores lineales, yo puedo calcular o puedo decir que la matriz A de mi transformación es semejante a una matriz A' si existe una matriz invertible P que permita cumplir con esta ecuación matricial. Es decir, que A' es igual a la inversa de P por A por P. Y esta matriz P, como su nombre lo indica, es la matriz de cambio de base de B a B'.